Hola a todos, soy Franco Bomone, consultor de BI y analítica en P-Data Strategic and Consulting. Bienvenido a esta presentación sobre la nueva tarjeta visual en Power BI, donde exploraremos las características y beneficios de la nueva tarjeta visual en Power BI. Para empezar, vamos a definir qué es un KPI. Es aquel indicador clave de desempeño. Es un valor cuantitativo que permite medir, comparar y monitorear el desempeño de los procesos en una organización. La nueva tarjeta visual nos permite admitir varios campos, mostrar múltiples tarjetas en un solo contenedor y ofrece un control detallado sobre cada componente en cada tarjeta. Esto mejora significativamente el rendimiento de los informes. Como vemos, anteriormente usábamos una tarjeta para ventas, una tarjeta para ventas año pasado y una tarjeta para ventas objetivos. Con la nueva tarjeta tenemos ventas año pasado con sus respectivos montos, ventas objetivos con sus respectivos montos, y además vamos a agregarle un detalle a estos valores de referencias, en donde le vamos a agregar una flecha o un icono de flecha según el valor y según su condición va a ser verde o roja, si aumenta o disminuye, y su porcentaje en comparación con la medida principal. Lo que nos permite la nueva tarjeta visual es añadir información a esta tarjeta KPI. Vamos a agregarle la medida principal, imagen o icono, una barra de énfasis, referencias, valores de referencias, una línea divisoria y detalles de esas referencias. Como vemos, imagen o icono nos va a proporcionar una claridad visual adicional para informar sobre el tema o objetivo de este KPI. Podemos utilizar imágenes o iconos en los cuales puede ser importado desde un archivo o a través de una dirección URL. También vamos a trabajar con una barra de énfasis, en donde vamos a brindar información visual adicional sobre si un KPI cumple con el objetivo o no. Es decir, esta barra va a ser verde o roja dependiendo si estas ventas de este año cumplen con las ventas objetivos. Como vemos en el ejemplo, el valor de ventas actuales no llega a cumplir la condición de ventas objetivos, entonces el color de esta barra de énfasis y además de su borde es rojo. Si cumpliría o si las ventas son mayores a las ventas objetivo, estaría en color verde. Etiquetas de referencia. Como vemos, las etiquetas de referencia están debajo de esta línea divisoria, en donde son medidas de año pasado y medidas de objetivos, de ventas objetivos. Nos permite añadir un contexto al KPI y se pueden agregar etiquetas a medidas DAX, formato condicional y etiquetas dinámicas. En este caso son medidas DAX de año pasado y ventas objetivos. Además, se le puede agregar a estas referencias un detalle que nos permite añadir dirección a la información, mostrando cómo se comporta el KPI respecto al objetivo de referencia. Son medidas DAX encadenadas en este caso, que crean iconos con formato condicional para determinar el color. Como vemos, creamos iconos de flechas y además el porcentaje de variación con su respectivo color, si es mayor o menor las ventas con respecto al año pasado y las ventas con respecto al objetivo. Finalmente, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve una tarjeta KPI. Bueno, a modo de ejemplo, tenemos en el Power Desktop tenemos tres tablas que vamos a trabajar: calendario, que contiene las fechas; presupuesto, que contiene información de las ventas objetivos de cada mes del año 2016; y la tabla de venta, que contiene las transacciones de venta del año 2015-2016. Lo que tenemos acá es un filtro de año que nos permite filtrar los años 2015-2016. Como vemos que tenemos ya una tarjeta creada, que es la tarjeta común, la vieja. Lo que vamos a hacer, vamos a transformar esta tarjeta común en la tarjeta nueva de Power BI
y agregándole diferentes medidas para crearla como un KPI, como un indicador clave de desempeño. En este caso va a ser ventas. Como vemos, tenemos el monto total de ventas, fueron entre 2015 y 2016 fueron 22 millones. Lo que vamos a hacer, vamos a filtrar 2016, que fueron 16 millones. Lo que vamos a hacer, vamos la opción, el objetivo de este data tip es comparar, crear un KPI de comparación. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear una medida. Ya tenemos la medida ventas, que es nomás un zoom de las ventas de la columna Sales Amount. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una medida que filtre las ventas del año pasado. Lo que vamos a hacer, nueva medida, vamos a hacer ventas año pasado. Igual, y lo que vamos a hacer un calculate para modificar el contexto de la medida ventas y calcular las ventas del año pasado. La función que vamos a usar va a ser previous year, que utiliza filtrar, se utiliza para filtrar el contexto al año anterior, basado en la columna de fecha. Entonces, calculate, la expresión que va a ser la medida ventas que anteriormente creamos o la que tenemos, y vamos a filtrar el contexto de esta medida por previous year de la tabla calendario fecha. Creando esta medida, vamos a modificar esta tarjeta por la tarjeta nueva. Si quieren, volvemos atrás y vamos a tener la opción. Vamos a dejar la nueva y la vieja tarjeta para que vean la diferencia. La vieja tarjeta, y vamos a crear una nueva como en la presentación, y el objetivo de este data tip es que la nueva tarjeta se transforme en un KPI. Lo que vamos a hacer ahora en la tarjeta es seleccionarla, ir a formato y agregarla como información a la medida que creamos, como la reference data label, venta año pasado. Y como vemos, se crea una tarjeta encima, es decir, serían dos tarjetas como vimos en el ejemplo del año pasado. Y le vamos a dar un poco de... Seleccionamos el label, customizamos la tarjeta de abajo que contiene esta información. Vamos a darle un poco de tamaño al valor también. Vamos a darle un poquito más de tamaño para corregir y tener todas las medidas con el mismo formato. Vamos a darle que esta medida del año pasado sea de moneda, que tenga 2 decimales. Además, vamos a todo sea blanco, el fondo, venta año pasado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear nuestra medida de detalle, que va a ir
en este sector vamos a activar y va a ir acá nuestra medida de detalle, en lo que vamos a crear. En donde están estas dos rayitas vamos a crear la flecha, el icono flecha y el porcentaje, y agregar el porcentaje de variación de ventas actuales contra el año pasado. Por lo que podemos ver, tenemos una variación de ventas de cerca de 9 millones, es decir, o más. O sea, las ventas actuales son mayores a las del año pasado. Vamos a crear la medida de detalle de referencia, KPI reference, vamos a ponerle referencia 1 detail. Lo que vamos a hacer acá, vamos a calcular la diferencia porcentual entre las ventas actuales y las ventas del año pasado. Por eso vamos a crear varias variables que nos traigan las medidas creadas y hacer un divide de las medidas creadas. Ventas, métrica 1 vamos a tener una venta, variable 2 se va a llamar metric 2, va a ser ventas del año pasado. Perdón, toqué sin querer el enter. Vamos a crear la variable delta, en donde vamos a hacer el porcentaje, y la forma de hacer un porcentaje es usar la función divide para dividir la diferencia entre las ventas actuales y las del año pasado por las del año pasado. Es decir, vamos a hacer metric 1 menos metric 2, es decir, ventas actuales menos las ventas del año pasado, sobre el denominador va a ser metric del año pasado lo que vamos a acá. Y por último, es decir, ya tenemos el porcentaje, y lo que nos falta es crear el icono. Que el icono se va a usar la función para crear los iconos unichart con un número de que son las flechas, un switch para que nos devuelva una expresión en donde sea verdadera, en lo cual delta, es decir, el porcentaje, la división que recién creamos, delta es menor a 0, va a ser una flecha creada que va a ser este número, este código, que es una flecha para abajo. Y si delta es mayor a 0, el número va a ser el siguiente, que va a ser una flecha para arriba. Vamos a crear otra variable que va a ser como el resultado final, digamos, en donde le vamos a dar el formato a esta división y a lo que creamos, en donde va a estar icono, que es el icono que creamos, cerramos comillas, para que tenga un formato. Vamos al formato a delta, esto entre comillas, así lo toma.
return y devolvemos result. Lo que vamos a hacer ahora no he puesto una coma acá, he tomado delta y ahí estaría, perdón, otra coma acá. Ahí está creada nuestra medida KPI Reference Detail, que va a ser el detalle de nuestra referencia que recién agregamos el año pasado. Vamos a tarjeta, vamos a formato, vamos a Reference Labels, nosotros año pasado, que es la referencia que agregamos, y vamos a Detail, agregamos data. La data que vamos a agregar va a ser la medida de Detail, de KPI 1 Detail. Como vemos, se creó el icono y la variación porcentual de este año sobre respecto al año pasado, es decir, nuestras ventas aumentaron con respecto al año pasado 185%. Le vamos a dar un tamaño, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un color condicional en donde esta división, es decir, entre comparar las ventas actuales las del año pasado, esta variación porcentual, lo que vamos a hacer es darle un color rojo o verde, depende de si aumentaron o disminuyeron nuestras ventas, lo cual va a ser el color de esta función, de esta detalle, y lo que nos va a dar también el color de la barra de énfasis y del borde. Vamos a medida, creamos una nueva medida. Lo que vamos a hacer acá, vamos a crear una medida para configurar el color condicional del detalle y de la barra de énfasis y de sombra, como dije anteriormente. Lo que vamos a hacer va a ser, la medida va a tener las mismas variables que venimos trabajando, es decir, métrica 1 que va a ser las ventas, la métrica 2 va a ser ventas del año pasado, la variación delta, la variable delta que va a ser aquella variación usando la función divide, y que el resultado nos devuelve. Si es mayor a 0 vamos a llamarlo 1, si es menor a 0, 2. Y con respecto a eso, después vamos a ir a color, le vamos a dar un formato condicional en donde si es 1 es rojo y si es 2 es 0. Entonces, KPI, vamos a crear la medida Reference 1 Detail como recién, pero color. Lo que vamos a hacer, variable métrica 1, vamos a llamarla como anteriormente, son las ventas. La variable 2 que se va a llamar métrica 2, métrica 2 va a ser ventas del año pasado. Variable divide, vamos a poner delta divide, vamos a hacer metric 1 menos metric 2 esto con respecto al denominador, que va a ser metric 2, que son las ventas del año pasado. Y vamos a crear la variable result de esta variable delta, en donde vamos a usar una función switch que se utiliza para determinar el valor de retorno. A esto le vamos a dar un valor 1 o 2, dependiendo si es mayor o menor a 0, y en las reglas de color le vamos a decir si es 1 es rojo, si es 2 es verde. Entonces, variable result switch para determinar el valor de retorno, que este valor de retorno sea verdadero.
Si delta es menor a 0, va a ser 1. Si delta es mayor a 0, va a ser 2. Es decir, si es menor a 0, va a ser 1 y va a tener color rojo. Si es mayor a 0, va a ser 2 y va a tener un color verde. En este caso, como estamos trabajando que las ventas actuales son mayores del año pasado, va a tener un color verde. Creada la medida, vamos al panel de formato, Reference Labels. En detalle, es decir, esto tiene que estar en verde. Le damos From Color condicional a reglas. Acá vamos a llamar a la medida Detail Color. Como dijimos, si es 1 va a ser rojo. Nueva regla, digamos nueva regla. Si es 2, como vemos, es verde. Ahora lo último es agregar la barra de énfasis, en donde darle formato a esta tarjeta de forma visual por afuera, así. Lo que vamos a hacer acá, la carta, la tarjeta, la activamos, le damos un grosor y el color de vuelta. Rules, medida, color. Si es 1 es rojo. Si es 2 es mayor a 0, la medida delta, la variable delta es verde. Como vemos, esto fue todo por este data tip. Los invito a darle like, a suscribirse al canal y nos vemos muy pronto con nuevos data tips.